ni siquiera los epitelios. El epitelio nervioso, el epitelio neural no se deriva del endodermo. Solamente neuroendodermo y mesodermo, nada más. Proceso de desarrollo del sistema nervioso, la inducción. ¿Quién induce a quién? La notocorda induce al ectodermo superficial para formar una placa. Esa placa se llama la placa neural. Estas son las moléculas inductoras, neoquina, cordina y el factor de crecimiento neurológico 8. Esos son los inductores que salen de la notocorda, actúan sobre el ectodermo superficial y forman justamente una placa neural. Entonces, induce el ectodermo que va a dar lugar a la placa neural. Luego esta placa neural que va a ir transformando en un surco neural, y el surco neural va a dar lugar a unos pliegues neurales, un canal o surco neural, y luego va a dar lugar a estas células en la parte dorsal, que son las regiones neurales, y por supuesto que al cerrarse da lugar al tubo neural. Aquí no tengo lo que estamos hablando. Este es el ectodermo superficial, entonces aquí está la placa neural. Estos son los pliegues neurales. Se cierra, se va cerrando el tubo neural y acá queda en la parte dorsal las células de las crestas neurales. Esas células neurales van a migrar a diferentes partes del cuerpo. Todo lo que nosotros tenemos, la actividad nerviosa, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, los movimientos peristálticos, que ustedes ya lo conocen, los corpúsculos de Leicester, la Pacini, todos esos corpúsculos que tienen que ver con la actividad muscular, Auerbach, son derivados de las crestas neurales. Y las anomalías por falta de migración de las crestas neurales van a dar lugar a las cristopatías. Las anomalías de las crestas neurales que no han llegado hacia la formación de estructuras más complejas. Luego del disco embrionario se va a plegar, como ustedes ya nos recuerdan, en la tercera semana se pliega, y va dejando dar dos espacios importantes: neuroporo anterior y neuroporo posterior. ¿Cuándo debe cerrarse este neuroporo? Arriba 25, día 25, abajo día 27, cuarta semana. No se cierra la actividad de la tercera semana. Pregunta fácil en el examen, la mayoría no lo hemos leído, pero la mayoría lo hemos leído mal. Cuarta semana. Luego empiezan a diferenciarse las células que van a formar parte del epitelio nervioso, que van a acompañar justamente a las neuronas. Las neuronas son las células centrales del sistema nervioso, pero además tienen una glía, células de la glía que acompañan, protegen, nutren a las células nerviosas, porque las células nerviosas, o sea, las neuronas, son las únicas células de todo nuestro organismo que no tienen capacidad de dividirse mitóticamente. Si se lesiona una neurona, no tiene esa capacidad de regenerar esa neurona. Pero sí, si se lesiona un cilindro o axón, sí tiene capacidad de regeneración. Pero no el soma o cuerpo de la neurona no tiene capacidad de regeneración. Se lesiona una neurona, se perdió la actividad de esa región donde se ha producido la pérdida de neurona. Y acá tenemos una serie de células que van a formar parte pues, de toda esa gama de células nerviosas, bipolares, multipolares, las células de Purkinje, las células piramidales, que ustedes ya recuerdan, en el sistema nervioso, en la histología han visto todas esas capas de células nerviosas. El histogénese entonces inicialmente tuvo neural y un epitelio pseudoestructural cilíndrico. Luego este tubo neural va a ir poco a poco perdiendo, como vemos acá, va a ubicarse acá en esta zona central, que es la región del palio, o si no también se le llama la capa del manto.
Y esta partecita que vemos acá por el amarillo debe ser la capa marginal. Esta capa de manto va a ser la futura sustancia gris y la capa marginal va a ser la futura sustancia blanca. Ustedes ya recuerdan las estructuras histológicas. Por otro lado, tenemos que cuando se cierra el tubo neural, las células neurotérmicas se multiplican en forma de 3 capas. Vamos a mencionar la zona primaria alrededor de la cavidad del ependimo, es una cavidad. Luego tenemos la capa de manto, sustancia gris futura, y la zona marginal, que es una prolongación de la célula de manto, y la origen a la sustancia blanca. Entonces ya comienza a organizarse los tejidos que van a formar el sistema nervioso central y periférico. Y tenemos, que se está indicando, hay una migración, las células formadoras de las neuronas se llaman neuroblastos. Esa palabrita blasto significa ¿qué cosa? Célula formadora de, en este caso, de neuronas. Así como hay neuroblastos, también hay glioblastos. ¿Qué cosas forman los glioblastos? Célula formadora de la glia. Y la glia viene de células que van acompañando a las neuronas, los protegen, los nutren, básicamente. Y ahí tenemos entonces todas las células. Estas son las neuronas, esta es la parte ya de la glia, que va a dividirse en astrocitos tipo 1 y tipo 2, y luego los oligodendroblastos, que vienen a ser los oligodendrocitos. Y eso se va a ubicar en las capas que hemos mencionado. Por ejemplo, en la placa basal vamos a encontrar las neuronas. En la capa del manto vamos a encontrar las células de la glia, astrocitos 1, astrocitos 2. Y luego, en la parte ya de la capa marginal vamos a encontrar los oligodendrocitos. Y existen unas células que no se derivan de este epitelio neural. Son de acá. La microglia, que son células mesenquimatosas, y puede ser mesénquima o mesoderma. Son las únicas células que no se derivan del epitelio neural. Son células migratorias, vienen de otro lado para favorecer, en este caso, la microglia tiene una actividad macrófaga, destruye, protege a las neuronas. Las crestas neurales entonces se originan en la parte dorsal. Los rojitos son las células crestas neurales. Y ahí, por supuesto, que esta zona es altamente genética, porque hay genes responsables de organizar estas células de crestas neurales, porque van a dar muchos derivados, unos derivados simples y otros complejos, que van a conformar toda la arquitectura del sistema nervioso, y se refiere a la parte histológica y también a la parte del desarrollo de las estructuras vesículas cerebrales. Y vemos cómo se van diferenciando las células neurales a nivel cefálico, a nivel cardíaco, a nivel dorsal, van formándose en todo el cuerpo, van migrando. Acuérdense de los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach, que participan en los movimientos peristálticos de todo el aparato gastrointestinal. Son un derivado justamente de estas células neurales, ¿no? Por eso tienen los que se llaman los plexos, ¿no? Los plexos mientéricos de Meissner y de Auerbach. Y además terminación nerviosa como ustedes recuerdan Krauss, Merkel, que más vimos igual de Pacini, etc. Entonces ahí tenemos cómo se van dirigiendo, cómo van migrando las crestas cerebrales a nivel de placer. Las células derivadas neurales a nivel craneano, que tenemos, fíjense, compuestos genéticos de los sarcofaringes. Los sarcofaringes es un aparato importante de la zona del cuello, mal llamado aparato branquial. Ustedes revisan una literatura, dice aparato branquial, es falso. Nosotros no tenemos branquias, a pesar que estamos dentro de una cavidad llena de líquido amniótico,
Pero no respiramos, el embrión no respira por branquias. Entonces se me ha llamado aparato branquial. Mejor es aparato faríngeo, que formará parte de la cara y parte, por supuesto, del cuello, que es por los músculos más importantes. Huesos del neurocráneo, ustedes saben cuáles son los huesos del neurocráneo. Aracnoides y pijamada, dos planitas que están también tapizando el sistema nervioso central. Células parafoliculares, ¿cómo se encuentran células parafoliculares? En la glándula tiroidea, ¿no? Los folículos tiroideos tienen sus células públicas y además tienen células parafoliculares. Luego tenemos el tabique aórtico pulmonar, los odontoblastos, la formación de la cara dentaria, los ganglios sensitivos del quinto, séptimo, noveno y décimo par nervioso, pares craneales, por eso se les llama. A nivel del tronco, los melanocitos, yo te decía los melanocitos, la célula de Schwann, también las células proafines de la médula suprarrenal, los ganglios de la pared posterior, todo lo que es la cadena ganglionar simpática, y los ganglios entéricos de Meissner y Auerbach, responsables de los movimientos peristáticos del tracto gastrointestinal. A nivel de la región cardíaca, van a formar el endotelio, ustedes saben lo que es el endotelio, y los arcos aórticos tercero, cuarto y sexto. Los arcos aórticos son los principales precursores de las principales arterias. ¿Qué arteria conocen ustedes? La aorta, conocen la subclavia, la izquierda, derecha, todas esas arterias importantes de la región del tronco y la región de la cara. También a nivel del corazón. Resulta que en el tronco arterial se necesita la célula beta neuronal que se divida en una rama que es la aorta y otra rama que es la pulmonar. Recuerden de la anatomía, cómo va la arteria pulmonar y cómo va la arteria aorta. Cuando ocurre, como hay toda migración, no van solas las células, no van comunidad de genes, esos genes mutan, entonces las células de la cabeza no llegan a dividir el tronco aórtico pulmonar así en forma espiralada. Queda en forma paralela, de tal manera que del ventrículo derecho sale la aorta, del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Esa patología se llama transposición de grandes vasos, porque lo correcto es que se recuerdan, ¿no? Del ventrículo izquierdo la aorta y el ventrículo derecho la pulmonar. Pero como no ha habido una partición, ¿no? Entonces va a quedar tal como se forma inicialmente. El ventrículo derecho sacará la aorta, el ventrículo izquierdo sacará la pulmonar. Esa patología se llama transposición de los grandes vasos, una cardiopatía congénita fatal. También tenemos a nivel vagal y a nivel del sacro. Vagal, lo que acompaña al nervio vago, ustedes conocen justamente las terminaciones nerviosas a nivel del tubo digestivo, o el sistema nervioso periférico, procede de la parte de la cresta faríngea y la vagal, el vago. Bajo influencia de GDRF, las células de la cresta vagal están en la región rostral del nervio. Factor neurotrófico derivado de la glía. Factor neurotrófico derivado de la glía. Eso va a dar lugar a muchas patologías. Miren ustedes acá. Las neurocristopatías que hablamos. Defecto de liberación de hemococresis. ¿Qué pasa? Al no haber el flujo de agua, ¿qué pasa con el colon? Crece, mega. Colon demasiado largo, demasiado grande, y da lugar a esta formación como que si tuviera una hernia ahí, eso se llama enfermedad de Hirschsprung, o megacolon congénito por falta de reflexo mientérico de Auerbach. No llegaron ahí las células cerebrales, no se formó ese reflexo, crece
colon, y eso da lugar a un mega colon congénito o enfermedad de Hirschsprung, con H. Luego tenemos efectos en la relación, ya hemos mostrado acá, la pulmonar debe salir del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo. No ocurre eso porque no hubo ese tabicamiento de forma espiralada para que pueda salir por el ventrículo izquierdo la aorta y el ventrículo derecho la pulmonar. Al no ocurrir esto, entonces va a dar lugar a una cardiopatía congénita fatal, que es la transposición de cardiovasos. Y tenemos que después hay para el hígado, la displasia frontonasal, está la enfermedad de Waardenburg, es un albinismo parcial, una son pelo blanco, rodea, mandíbula. Tumores de efecto de proliferación, los tumores, los feocromocitomas. Esos son tumores de glóbulo afín de la glándula suprarrenal. Después la glándula suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. La corteza está ahí, la zona glomerular, la zona vascular, la zona reticular, y la médula, las células ganglionares y las promafines. Y esas células de la médula suprarrenal que van a formar las catecolaminas. Por eso esas catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que actúan en circunstancias de tensión, estrés, nerviosismo, sobre todo aquellas que no controlan las actividades nerviosas y se obnubilan. Han estudiado, pero al final salen a 0,2, 0,3, 0,4. No es que no hubo concentración, no simplemente que se deja llevar por el estrés, por el factor nerviosismo, que acompaña justamente a toda actividad. Luego tenemos la carcinoma venezolana, neofibromatosis de von Eppinghausen. Melanosis neonatal, lo vemos, lunario de carne. Y albinismo, este conoce lo que es el albinismo, un citogenético, ausencia de la melanina. El flujo oral a nivel cefálico se va a dividir en tres zonas importantes. Prosencéfalo, mesencéfalo, promesencéfalo. Tres. Y la parte total, médula y seminal. Cefálica, cefálica 3. Pro, mesen, promesencéfalo. Y la luz oral, la media. Pro, mesen, promesencéfalo, luego viene la médula. ¿Verdad? Igualmente, donde haya, ya ustedes saben más, donde haya división, diferencias entre una parte y otra parte, hay genes diferenciales, eso lo conocen ya. Entonces, en este caso, el prosencéfalo tendrá sus propios genes, mesencéfalo igual, promesencéfalo de la misma forma. No todos son iguales, porque si no, imagínense, no habría pues, cerebro, no habría cerebelo, no habría bulbo, etc. Cada uno tiene su propia regiones moleculares, donde los genes son responsables de esa diferenciación. Entonces ahí tenemos el control molecular, el neurocentrales, los genes responsables, básicamente los NKN2.1, que es el que regula el desarrollo del hipotálamo y también toda la región del diencéfalo. Y el prosencéfalo, que es la parte de acá, el prosencéfalo, está por el FB1, BF1. Y cada una de estas zonas, desde el mesencéfalo, desde el prosencéfalo, cada una de estas zonas tiene su propio control molecular. Diferente, por cierto, una zona de otra zona, porque si no, no habría diferencia, sería solamente una sola. Entonces, cuando ocurre una alteración de esos genes que van limitando una vesícula de otra vesícula, no se forman y vamos a tener una patología que es la anencefalia, asinencefalia.
Que vamos a ver ya en la parte práctica, los anencéfalos, que no es lo mismo que meroencefalia. La anencefalia no hay tejido nervioso. La meroencefalia sí hay tejido nervioso, pero no está completo. Pero desgraciadamente se le cambia el nombre, que no es correcto, y todo lo que está, que no tiene, digamos, una estructura normal, anencefalia. No es así. Entonces ustedes van a ver en la parte práctica, vamos a presentar un anencéfalo y un meroencefálico. El meroencefálico, perfecto, tiene parte de la masa cerebral, pero no tiene pues la bóveda craneana, está expuesta. Y ustedes saben perfectamente que el hígado amniótico es fatal para el feto. A pesar que tiene su vernis gaseosa, esa grasita que lo cubre, pero ya en la región encefálica ya no tiene esa protección, por lo tanto empieza a destruirse. Los plegamientos, recuerden ustedes que en la tercera semana después del disco comienzan a plegarse. Más un menú cirílico, donde tenemos el pro, mesencéfalo. Los plegamientos primarios son acá el primero, el segundo y el tercero. Pero también aparece un cuarto. Ya está. Esa es la flexura continua. ¿Qué tiene que ver continua? De cuenta o protuberancia. Entonces acá tenemos, fíjense, si eran 3 iniciales, ahora son 5. El encéfalo y el encéfalo, ¿de dónde provienen? Del prosencéfalo. El mesencéfalo no tiene ningún inicio, y el rompencéfalo tiene el metencéfalo, y esto aparece mielencéfalo. Y luego viene la meroencéfalo. Ven ustedes la cercanía que tiene la región cefálica con la parte ventral del cuerpo. Y eso ustedes lo van a ver en la lámina del embrión. Y de antemano le digo que para la próxima semana, para este viernes, que es la práctica, por lo menos en cada mesa debe haber una lupa, porque usted ve que los objetivos de nosotros no tienen la capacidad para poder distinguir una zona de otra zona. Si tiene una lupita, mejor lo pueden distinguir, sin ninguna equivocación. Y relación del coencéfalo, el encéfalo, subvesículas, donde se va a ubicar, como se llama este plexo, el plexo codoideo, tanto en el encéfalo, en la mitad del encéfalo tiene 1 y tiene 2 cavidades. Estas cavidades se llaman donde se va a formar el plexo codoideo anterior. Ese plexo codoideo anterior, ustedes ya lo saben, lo conocen, son las formadoras de qué cosa? De vasos sanguíneos, todo lo que va a irrigar la región del sistema nervioso central. Luego tenemos aquí el diencéfalo, también con su cavidad, la cavidad del diencéfalo se llama tercer ventrículo. Y ahí también hay un plexo codoideo, por supuesto. Y acá lo vemos justamente el prosencéfalo, ya está dividido en telen, diencéfalo, mesencéfalo, mesencéfalo y meroencéfalo. El diencéfalo que tenemos, ¿por qué se encuentra el diencéfalo? Se va a formar el hipotálamo. Hipo abajo, epi arriba. Epitálamo, hipotálamo. Son dos estructuras importantes, ustedes conocen el hipotálamo, los núcleos hipotalámicos, recuerdan, que son los promotores de las somatotropas, de las monotropas, de todas las hormonas que preceden o que proceden de la región del hipotálamo. Ahí se forman los generadores de todas las hormonas que van a estar presentes en el cuerpo humano. El diencéfalo también, además, vamos a encontrar cuerpos mamilares, los cuales son justamente núcleos, y luego la retina, también como vamos a ver la próxima semana, el viernes, perdón, el ojo, vamos a reconocer ahí la retina, el iris y el segundo par craneal, o sea, el ojo. Luego vamos a tener justamente otras
estructuras. Y kiasmaótico como que no se ve mucho, pero sí se puede ubicar en la posición donde radica este quiasma. También tenemos la neurohipófisis, el encéfalo, el encéfalo, la hipófisis. Y luego acá aprovechamos la hipófisis. La hipófisis tiene dos orígenes. Primero, de la imaginación. Entonces, la imaginación, salida, Eva. Intra, adentro, Eva, imaginación. Una imaginación, ¿no?, del ectodermo, del estomodeo. ¿Qué es estomodeo? La actividad vocal. Eso da lugar a una bolsa que se llama bolsa de Rathke. Una prolongación del encéfalo hacia abajo de dos partes. Una evaginación y una invaginación. La evaginación es la bolsa de Rathke y la invaginación es el fluido. Luego los dos van a funcionar, una que sale y otra que baja, que funcionan y forman la glandulita, situada en la silla turca de fenoides. Entonces se realiza la función hacia el final del segundo mes, que forma la adenohipófisis en rojo y la neurohipófisis en azul. Tendríamos que dar un segmento intermedio. El segmento intermedio está entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. El mesencéfalo va a dar lugar justamente a todo lo que es, a lo que tenemos en el conducto cerebral. Eso es importante recordar porque ahí en el conducto cerebral, cuando se obstruye, cuando se produce una estenosis, se cierra la comunicación, empieza a acumularse el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosa va a dar lugar? La hidrocefalia, donde usted va a encontrar un feto con tremenda cavidad cerebral que tienen que ustedes saber manejar impacto, así que localizan, por supuesto, la lesión en ese nivel. Entonces, el acueducto cerebral. También se llama acueducto de Silvio, como que ya los epónimos se están dejando de lado. Trompas de falopio, nos pueden llamar trompas uterinas, en este caso ya se está dejando de lado los epónimos. El mesencéfalo, el cerebelo y la procuración. El cerebelo, y luego viene ya el cuarto ventículo, que es la cavidad, así como había ventículo laterales a nivel del encéfalo, tercer ventrículo a nivel del encéfalo, el acueducto cerebral a nivel del mesencéfalo. Ahora, entre el meten y el encéfalo hay una V. Esa V viene a ser el cuarto ventrículo. Fácil de recordar. El índice, que lo viene a ser el metencéfalo, y el pulgar viene a ser el diencéfalo. Y la cavidad que queda, ¿qué cosa es? Cuarto ventrículo. Entonces, en una vista sagital, índice, mete, pulgar, mete, y la cavidad, cuarto ventrículo. Así pasa. El encéfalo raquídeo, el paso ventricular, el cuarto ventrículo, ahí están los plexos posteriores. Los anteriores donde se forman a nivel del telencéfalo. El encéfalo a nivel del tercer ventrículo también se forman. Y a nivel del cuarto ventrículo ahí están como los arbolitos de los arbolitos que vienen a ser los plexos posteriores. La médula espinal, indudablemente, te recuerdan la médula espinal en la anatomía, tiene la parte central en forma de H, que marca que cosa viene a ser la musculación de gris, y rodeando a esa musculación de gris, que pues es la sustancia blanca. Lo tenemos en la parte basal, en la parte del techo, y tenemos ya los rasgos reflejos, que ustedes recuerdan, los reflejos oculiculares. Los nervios renales aparecen todos excepto cuando se forman el tronco encefálico, el primer par y el segundo par. O sea, el olfatorio y el óculo. Los demás sí se forman el tronco encefálico. Están hablando del
de tercero, de cuarto, quinto, sexto, etcétera. Con 12 pares. La minimización. La minimización viene a ser una vaina proteica que va a cubrir justamente a la fibra nerviosa. Es como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones. El flujo de electrones está fluyendo. Pero cuando la cubierta que está tapizando a este cordón se escapa, va a dar lugar justamente a los incendios, cortocircuitos. Igual, en nuestro sistema nervioso periférico, nuestros nervios están cubiertos por una capa, una vaina de mielina, es una proteína. Entonces, aquellas fibras que tienen esta capa de mielina se llaman mielinización o mielinizantes, y aquellas que no tienen, no mielinizantes. ¿Verdad? Entonces, los nervios periféricos se van a mielinizar por hacer el Schwann, en la semana 2. Y las células y las fibras del sistema nervioso central por los oligodendrocitos. Es la diferencia. Pero hay otra diferencia. En el caso de la célula de Schwann, van a mielinizar una sola fibra. Una sola fibra. En el caso de los oligodendrocitos, 1, 2, 3, varias fibras. Es otra diferencia. Entonces, en el caso de la célula de Schwann, una sola fibra. En el caso de los oligodendrocitos, 1, 2, 3, varios. La meninge, ya hemos visto, la dura madre en el mesodermo, adenoides retrovirales y tratamiento la llamada. Los leucoideos, tiroideo público, recuerdan, techo del tercero y cuarto ventrículo, paredes mediales y los ventrículos unidos. Ya tenemos un deporte. Es decir, el sistema de conductos del sistema nervioso central no es macizo, no es compacto, tiene cavidades. ¿Cómo se llaman esas cavidades? Ventrículos laterales unidos del encéfalo hasta llegar al tercer ventrículo, o sea, el encéfalo, luego acueducto cerebral, por el que es el encéfalo, y luego viene el cuarto ventrículo entre el métrico y el encéfalo. El sistema nervioso es el más sensible de todos los sistemas, desde el momento que se forma, muy tempranamente, cuando se forma tercera semana, la neurulación. Inclusive cuando ustedes están haciendo el trabajo de parto, puede ocurrir ahí en ese momento, al nacimiento, una lesión a nivel de la corteza cerebral. Todo iba bien, buenos valores, fetal, pero en el momento, el parto, mezcla el nerviosismo, o si es su primer parto, entonces puede ocurrir un daño cerebral. Debe sacarlo a la fuerza. Por eso hay una técnica, ¿no?, para poder sacar sin ninguna novedad. Hay la maniobra del Leopold, que la van a explicar solamente más adelante. Es uno de los sistemas más sensibles. En azul, graves, y luego hacia el final de la habitación, la parte fisiológica, por decir, el fecal y la maduración, funcionamiento. Otros tenemos todo lo que es la parte del sistema de, ponemos en los sentidos, ojos, oídos auriculares, labios, paladar, pieles, etc. Todos los sistemas tienen un punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? Cuarta, octava semana. ¿Por qué? ¿Y si está desarrollando qué cosa? Morfo, órgano y la. Entonces, todo eso es genético, ustedes saben perfectamente eso. Entonces, si hay una mutación ahí en ese momento, ¿no?, puede producirse una alteración, una interferencia, así como llamamos los defectos congénitos. Por eso es importante, antes de dar un medicamento a una paciente o a una mujer, cuando fue tu furor, para poder ver si está o no está, a veces el embarazo es asintomático. Entonces, si le pueden dar algún medicamento
es teratogénico, pueden inducir lo que se conoce como iatrogenia. La iatrogenia es como consecuencia de una mala praxis. Una mala praxis, siempre es importante. De ahí que también, por ejemplo, si ustedes se van a hacer un examen de sus piezas dentarias, que no le llame la atención si el profesional le dice, ¿cuándo fue tu fútbol? Entonces ustedes se molestan y dicen, ¿por qué me gusta mi fútbol? ¿Acaso me va a ver otra cosa? No, pero es que tengo que ver porque tengo que tomar la radiografía. Y la mayoría del centro de diagnóstico de rayos X no tiene la protección del tomo. Entonces están ahí las ondas muy invasivas de rayos X. Y si están estando en ese lapso entre las 4 de la semana, probablemente pueda ocurrir pues, un daño en el desarrollo de su producto. Luego tenemos acá muchas de las alteraciones. Este es el normal que este es el mero encefalia, porque hay una parte de masa cerebral. Pero si no hay nada acá, vacío, entonces anencefalia. Pero acá le llaman a todo anencefalia, ¿no es así? Hay que distinguir lo que es mero y lo que es anencefalia. Anencefalia es ausencia total, anencefalia, anencefalia. Mero, prefijo mero, parcial. Hay algo, pero falta toda la bola craneal. Eso lo vamos a ver en la práctica. Ahora, otra cosa, hablando de práctica, es importante, en el caso de las notas de las notas delegadas, hay algunas controversias. Usted no tiene prueba, por supuesto, pero sí tiene culpa y cuando no informa. Ese es el problema. En el caso, por ejemplo, en el examen, el feto no tenía el anugo. El anugo es el pelo, así como cuando ustedes van al mercado, la mamá les carga unos melocotones que tienen una pelusa, y para poder comerlos, o bien lo lavan adecuadamente o bien lo limpian. Y sale una pelucita, así es el anugo. Ustedes lo van a ver cuando tengan su primer paso. El anugo no es lo que está en la cabeza. ¿Eso qué cosa es? Cuero cabelludo. Eso no es anugo. Hemos enseñado unas pruebas a las señoritas delegadas y efectivamente lo han puesto muchas veces de 14 a 16, no más menos 2, perfecto. Ahora, y la placenta, si la tiene está en la cara fetal, no sé por qué ponen ustedes color umbilical, no sé por qué ponen velocidades. ¿Vale? Entonces eso prácticamente a uno, yo me siento mal, por supuesto, y decir que no estoy haciendo las cosas bien. Ahora, la otra cosa, los grupos que yo hago, que son los grupos, lo siento acá, y tenemos ahí la predicción, obvio sería que salgan con buenas notas, ¿no? No es igual que los demás. Entonces no creo que sea el motivo del profesor, en este caso. No que están muy distraídas o distraídos, no están concentrados, y bueno, eso les trae consecuencias fatales. Hemos conversado con las enfermedades. No es lo mismo sustitutorio que recuperatorio. Sustitutorio que tiene derecho a sustituir uno. Teoría, pero no práctica. En práctica, ninguna asignatura le va a tomar a sustitutorio. Lo que sí se puede hacer es, en este caso, por un alto índice de desaprobados, un recuperatorio, que no es lo mismo sustitutorio. Y este recuperatorio, la nota que sacan ahí, se suma con su nota del examen y sale su nota del capítulo. Claro, eso es lo que hemos acordado con la delegatura. Los delegados siempre tratando de favorecer a ustedes, que a veces no se lo merecen. No se lo merecen. Me enseñó a la señorita delegada, dos pruebas, con preguntas.
empresas. Entonces, algo está pasando mal. A pesar que hacemos con sumo cuidado, yo mismo voy a acercarnos a la facultad, no a donde sacan copias, ¿no? Sino a la facultad. Pero algo está pasando. Y eso es lo que ha ocurrido con una compañera que tenía pues, el examen práctico. Y no me dejan mentir el examen. ¿Cómo? ¿Tienen ustedes un qué cosa es esto? Necesito algo. Menos. ¿Es ahí? Continúa. En este caso, en esta también. Pero va a tratar todo lo que es la abogada. Pero en este caso, no tiene pero tiene algunas características muy similares a otros, ¿no? O sea, como ustedes, ojos exofámicos, o sea, como salidos, ustedes pueden auricular normal, boca grande, macrosomía, acá tienes corto cuello, pueden auricular normal, lo tradicional normal. Y esta es una característica a nivel horizontal, el plano cerrado. Las suturas, se acuerdan de la anatomía, las suturas, ¿cómo se llama la sutura del occipital? La sutura no cerró, por ahí salió justamente la mano. Eso se llama craneoesquisis, o sea, occipital con eje, se separa, hacia afuera. Craneoesquisis. O la columna lateral abierta. No hay la espina se oculta de forma de tiene una criatura funcional, defecar, porque no controla los esfínteres. Y por no controla los esfínteres porque no se ha formado justamente los nervios que van a llegar a esa zona. Ustedes saben que tiene que actuar para cerrar. Puede ser esto, este es el caso, lo que estamos viendo acá en la chiquita. Aquí ya puede formarse como una especie de simulación, donde hay líquido cefalorraquídeo, pero no hay médula. Pues, ¿cómo se llama eso? Que solamente líquido cefalorraquídeo se llama meningocele. Meningocele. Pero si sale como ven acá, médula, líquido cefalorraquídeo, eso se llama mielo, meningo, cele. Mielo, médula, meningo, meningo, cele. Cele viene a ser bolsa. Meningo, cele, mielo, meningo. Y de acá es la más grave, ¿no? Pero ustedes pueden decir que el cuerpo vertebral, el tapóxido, no hay nada. En este caso, la retina, en el área afectada, se abre. Habido que no se fusionan los ejes vertebrales, o sea, no se forma, pues, no se cierra, el canal neural queda abierto, expuesto a la acción más grande de aquí, del líquido. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Claro, entonces, si tiene pelitos, definitivamente es un hueso que oculta. Siempre tomas una ecografía y ayuda. Eso en qué parte o momento del desarrollo ocurre. Y en todo caso, ¿cómo es? Yo comprendí y leí que la detectar no vaya comunicarse. Claro. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo sobrevive? Claro, mira, el desarrollo cerebral, si está completo, puede tener una actividad casi normal, no al 100%, pero sí tiene actividad. Pero cuando ya hay daño cerebral por las muertes de neuronas, ahí sí es el problema. Sí.
¿Cuántos años tenía ese señor? Tengo 44 años. Y ha vivido toda su vida. Sí. Como también hay, por ejemplo, lo que se llama feto, el fetus. Y el sistema nervioso en un trascenso que le dolía demasiado, se separea. Una tomografía que se llama un fetito que es una mano. ¿Cómo fue así? Era un embarazo gemelar donde uno de ellos desarrolló, el otro no llega a desarrollar, pues incluso como parásito. Se llama feto y fetus. Ajá, sí. Claro. Es que cuando hay un embarazo gemelar hay una competencia. Es como, por ejemplo, si ustedes ven en su jardín, por ejemplo, tienen dos plantitas, una va a desarrollar y crecer más que la otra. Porque hay competencia de qué? Agua, minerales, bonito. Hay dos individuos que hay competencia. Y van a ver ustedes si alguna oportunidad tiene un embarazo gemelar y tienen un parto de embarazo gemelar, uno tiene mayor talla y mayor masa que el otro, porque es más hábil el material, porque está más cercano a la placenta. ¿Ya? Bien, descansen 5 minutitos, vayan al club.